Hola, 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 ¿qué tal están mis amigos de YouTube? En este vídeo vamos a hablar de la secuenciación de material genético. Sí, cómo secuenciar ADN, ARN, lo que significa establecer el orden en el que se colocan las cuatro bases nitrogenadas a lo largo de una cadena de ADN o ARN. También podemos secuenciar proteínas. Secuenciar proteínas significa determinar el orden en el que se disponen los 20 aminoácidos a lo largo de una cadena proteica. Y para ello vamos a utilizar un método puntero, un método muy rápido y muy fácil de entender, que es la técnica de los nanoporos. La empresa líder en esta técnica es Oxford Nanopore. La secuenciación ha sido fundamental durante la pandemia. La secuenciación del virus, del SARS-CoV-2, permitió el diseño de las vacunas y también el seguimiento de su evolución, cómo fueron surgiendo las diferentes variantes, lo que permitió pues tomar las medidas sanitarias oportunas. En la base de datos de GISAID nos encontramos con casi 10 millones de muestras secuenciadas. Esta increíble cantidad de genomas secuenciados es posible en la actualidad gracias a los secuenciadores de tercera generación. La secuenciación genética comenzó en los años 70. La primera técnica fue creada por Frederick Sanger y, era un procedimiento completamente manual, completamente químico y por tanto muy lento y muy costoso. Sin embargo, las técnicas actuales son totalmente diferentes. En los años 90 comenzó un gran proyecto, el llamado Proyecto Genoma, cuyo objetivo era secuenciar el material genético humano. Y se trabajó durante 13 años con un presupuesto de 3.000 millones de dólares, lo que permitió secuenciar el 92% del genoma humano. Quedó un 8% que quedaba fuera del alcance de la tecnología de la época y bueno, en la actualidad el consorcio T2T permitió pues la secuenciación de ese 8% y por tanto a día de hoy podemos decir que nuestro libro de instrucciones está completo. Conocemos todas las letras del libro que permite crear un ser humano y mantenerlo a lo largo de su vida. Bien, pues vamos a ver cómo esta técnica permite secuenciar ADN, aunque el ARN lo hace de forma idéntica. Bien, entonces la técnica de los nanoporos, el elemento fundamental de ella es precisamente eso, un nanoporo. ¿Y qué es un nanoporo? Pues un nanoporo natural es una proteína de tipo porina. Hay también nanoporos artificiales fabricados con grafeno que tienen mucha mayor exactitud, cometen muchos menos errores que las proteínas naturales. Pero bueno, inicialmente la técnica se desarrolló, se estudió con una proteína llamada la alfa-hemolisina, que es una proteína que fabrican algunas bacterias y la usan como es una proteína tóxica. Porque se inserta en la membrana plasmática de los glóbulos rojos, creando poros en la misma y destruye los glóbulos rojos, produce hemólisis de la sangre. Eh, Bien, vamos a echarle un vistazo a esta proteína. Bueno, como todas las porinas, se insertan fácilmente en membranas plasmáticas. Vamos a ver aquí una membrana. Puede ser una membrana natural, una doble capa lipídica o una membrana artificial. Y la porina, por su naturaleza, se inserta de forma sencilla en la membrana. Vamos a ver la estructura interna de la porina. La porina tiene, por ejemplo, esta podría ser la alfa-hemolisina, pues consta de esta parte más ancha que se llama el vestíbulo. Aquí tenemos el vestíbulo y después tiene zonas más estrechas. Es un poro, una oquedad
tiene zonas más estrechas que se conocen como las constricciones. Esta puede ser una de las zonas más estrechas del poro. Tiene en torno a 1,4 nanómetros. Y 1,4 nanómetros es un diámetro muy adecuado para que pase a través de ella una hebra de ADN, de manera que no queda muy poco, pasa muy justa una hebra de ADN, es un diámetro aproximado de similar al que tiene una hebra de ADN. Vamos a ver aquí el modelo molecular de la alfa-hemolisina, una proteína realmente hermosa, formada, constituida por láminas beta, y aquí podemos ver el poro de la misma, el hueco que deja en su interior estas láminas beta. Esta parte de arriba sería el vestíbulo de la proteína, y aquí pues bueno, tenemos en la parte de abajo tenemos la parte más estrecha de la misma, de menor sección. Una proteína, una porina, que es la alfa-hemolisina. Bien, y ahora, una vez que tenemos nuestra proteína insertada en una membrana plasmática, vamos a sumergir todo este sistema en una disolución de un electrolito, por ejemplo KCl. KCl acuoso. Y vamos a situar a ambos lados de la membrana una diferencia de potencial. Un electrodo negativo, por ejemplo, aquí. Vamos a poner un amperímetro para medir la intensidad de corriente y una batería. Y al otro lado colocamos el electrodo positivo. Los iones cloruro, ante esta diferencia de potencial, fluyen a través del poro hacia la zona positiva. Y los iones potasio harían lo contrario. Los iones potasio que queden en la parte de abajo de la membrana fluirán a través del poro hacia la parte de arriba. Bien, esto da lugar a un flujo de iones constante, de iones cloruro, lo que permite el paso de corriente a través del circuito, y el amperímetro va a medir una intensidad, un paso de corriente eléctrica. Una intensidad que se va a medir en picoamperios, es una intensidad muy pequeña, y durante el tiempo es una intensidad constante, es más o menos constante. Vamos a ver cómo los iones cloruro fluyen a través de nuestro poro, desde la zona de potencial negativo hacia la zona de potencial positivo, si consideramos que son iones cloruro. Y aquí tenemos la gráfica del potencial, de la intensidad de corriente que fluye por ese circuito que he trazado y que me acaba de borrar y se mantiene constante. Aquí, en esta zona roja que nos acaban de señalar, tenemos la constricción. Es decir, es una zona donde la sección del poro es más pequeña, en torno a 1,4 nanómetros. Y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a meter una molécula, vamos a hacer pasar a través del poro una molécula. ¿Qué hace esa molécula cuando llega a la constricción? Pues reduce el flujo de cloruro a través del poro. Esa molécula ocupa ahí un espacio y por tanto no permite que sigan fluyendo los mismos iones cloruro que antes de entrar, y por tanto observamos una disminución en la intensidad de corriente. Aquí tenemos un descenso en la intensidad de corriente. Ese descenso se conoce como bloqueo de corriente y se representa por I sub B, es el bloqueo de corriente. Y ese bloqueo de corriente pues va a ocurrir durante un cierto tiempo, hasta que por fin nuestra molécula sale del poro, abandona el poro. Al abandonar el poro, pues ya la corriente inicial se restablece, puesto que el flujo de iones cloruro vuelve a ser el mismo que el de partida. El tiempo que la corriente está bloqueada se llama tiempo de permanencia. Tiempo de permanencia y bloqueo de corriente. Estos parámetros permiten determinar el tamaño de la molécula que ha atravesado el poro. Cuanto más grande sea la molécula, mayor descenso en la intensidad de corriente vamos a tener y mayor tiempo de permanencia vamos a observar. Por ejemplo, vamos a verlo con otra molécula de mayor tamaño. Vamos a hacer pasar a través del poro esa molécula de más tamaño y vemos que prácticamente impide el paso de cloruro y por tanto el bloqueo de corriente es mucho mayor, y esta molécula va a pasar a través del poro más lentamente, por tanto va a bloquear la corriente durante más tiempo.
Ahí podemos ver cómo no solo tenemos un mayor bloqueo de corriente, sino también un mayor tiempo de permanencia, porque se trata de una molécula de mayor tamaño. ¿Qué pasa si nos vamos a una molécula todavía mayor, que bloquea completamente el poro? El flujo de iones cloruro desaparece y ahí tendríamos el máximo bloqueo de corriente posible. No pasa corriente, apenas nada de corriente a través de nuestro circuito porque hemos bloqueado el flujo de cloruro, y el tiempo de permanencia, pues bueno, será el tiempo que tengamos ahí esa molécula tapando el poro. Cuando quitemos la molécula, pues se volverá a restablecer la corriente de partida. Vale. Bueno, entonces ya sabemos cómo funciona un nanoporo. Lo sumergimos en una disolución con un electrolito, por ejemplo KCl, y situamos a ambos lados de la membrana una diferencia de potencial y un circuito que pueda medir la intensidad de corriente que pasa a través de él. De manera que cuando alguna molécula atraviese el poro, va a interrumpir el flujo de cloruro o lo va a disminuir. Esa disminución es proporcional, esa disminución en la corriente es proporcional al tamaño de la molécula. Y el tiempo que está bloqueada esa corriente, el tiempo de permanencia, es también proporcional al tamaño de la misma. Y entonces vamos a aplicar esto a una cadena de ADN. Vamos a meter una hebra de ADN a través del poro y vamos a ver lo que ocurre. Vamos a ver lo que ocurre cuando metemos a través del poro una cadena de ADN. Ahí tenemos el poro y está pasando a través de ella una cadena. La cadena de ADN posee unas bases nitrogenadas que tenemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos una base de tipo pirimidina, aquí tenemos una base purina, aquí otra purina. Las purinas tienen más tamaño que las pirimidinas, y las purinas entre ellas tampoco son idénticas ni las pirimidinas entre sí. De manera que al pasar por la constricción, cada base impide el flujo de cloruro en diferente medida, en diferente grado, y por tanto se observa un tiempo de un bloqueo de corriente, se observa un bloqueo de corriente diferente para cada base y un tiempo de permanencia diferente para cada base. Esto permite determinar cuando está pasando a través de la constricción una guanina, una timina, una citosina, una adenina. Cada una de esas bases produce un bloqueo de corriente y un tiempo de permanencia distinto. Y por tanto no tenemos más que mirar el diagrama de la intensidad frente al tiempo y esto nos permite secuenciar el material genético. Es realmente sencillo de entender. Y lo más interesante es que la capacidad de secuenciación que tiene esta técnica es enorme. Anda en torno o puede llegar a las 400 bases por segundo. 400 bases por segundo. Si tenemos en cuenta que el SARS-CoV-2 tiene 30.000 bases, 30 kilobases, 30.000 entre 400 nos da nada menos que 7,5 segundos, ¿no? 400 por segundo, pues en unos 8 segundos sería capaz de secuenciar, sería capaz de determinar la secuencia genética del SARS-CoV-2. Bueno, pues esta es la idea de cómo funciona la secuenciación de ADN. Bien, aquí tenemos que comentar un detalle en esta imagen. Vemos ahí la doble hebra de ADN, y en el extremo vemos que tiene situado una proteína. Esto que tenemos aquí es una proteína. Esa proteína se conoce como una proteína motora. Es una proteína motora. Se va a unir al poro y va a ir desenrollando la doble hélice de ADN, es decir, separando las dos hebras, porque por el poro solo puede pasar una de las hebras. Por tanto, es una proteína de tipo helicasa que va desenrollando la doble hélice de ADN. Bien, aparte de esta proteína hay algún detalle más, pero lo voy a comentar en el siguiente vídeo. O sea que esa proteína se une se une al nanoporo y va permitiendo el paso del ADN a través de la hebra de ADN a través del nanoporo. Esa hebra pasa a velocidad constante impulsada por la diferencia de potencial que hay entre ambos lados de la membrana. Y ahí tenemos
cómo las bases van pasando a través de la constricción, va cambiando la intensidad de corriente y nos va sacando el diagrama de intensidad frente a tiempo que permite pues secuenciar. Un ordenador pues va leyendo esto y va sacando la secuencia genética de nuestra cadena de ADN. Fantástico. Vamos a ver un segundo vídeo con la tecnología que aporta Oxford Nanopore para realizar esta secuenciación. Aquí tenemos el Minion, que es el equipo portátil que se puede utilizar en cualquier parte, en cualquier lugar. Es un equipo portátil, se conecta a un ordenador portátil y se puede secuenciar en cualquier, no hace falta estar en un laboratorio. Bueno, aquí no he comentado que hay que introducir la muestra en la celda de flujo, que es donde se encuentran la placa con los poros, 2048 nanoporos por placa, y aquí tenemos la cadena de ADN, la doble hélice de ADN con la proteína motora, ya colocado en el extremo la proteína motora. Además hay un detalle. Aparte de la proteína motora tenemos una pequeña cuestión. Seguro que te estás preguntando cómo es posible que este extremo de la cadena de ADN encuentre el nanoporo para situarse sobre él y empezar a pasar la hebra por el mismo y secuenciarlo. ¿Cómo es posible que esta proteína se encuentre con el nanoporo? Bueno, pues se debe a que junto con la proteína motora tenemos una pequeña secuencia con unos nucleótidos, 3 nucleótidos, que son complementarios a otra secuencia que se encuentra en una guía que está al lado del nanoporo. Y esta secuencia, llamada secuencia de arrastre o adaptador de arrastre, va a interaccionar por complementariedad, se va a unir por complementariedad de bases con la secuencia que hay en la guía. Y por tanto eso va a permitir que la proteína motora se una al nanoporo. Vamos a verlo. Por tanto, si precisa esta modificación química, la cadena de ADN en un extremo, hay que añadirle la proteína motora y tenemos que añadirle el adaptador de arrastre. Bien, aquí tenemos la membrana de la celda de flujo con los poros y aquí nos muestra uno de esos poros y vamos a ver que tenemos aquí una guía. Esto es una guía y esa guía tiene en su extremo unos nucleótidos, no sé, citosina, guanina, timina y el adaptador de arrastre tiene los nucleótidos complementarios para que ambas, la guía y la proteína motora, interaccionen. Ahí lo podemos ver, ahí se produce la interacción entre ambas por complementariedad de sus bases y por tanto esta guía lleva la proteína de arrastre hacia el nanoporo. Perfecto, y ahí empieza ya la secuenciación. Empieza a pasar por diferencia de potencial el ADN a través del poro y en su constricción se produce se obstruye parcialmente el poro, cambia el flujo de iones cloruro y por tanto va a cambiar la intensidad de corriente que atraviesa el circuito y la medida de esas variaciones de intensidad determina qué base nitrogenada está atravesando la constricción y por tanto eso permite la secuenciación. ...400 bases por segundo. Además, la secuenciación no solo se produce en una hebra, sino también en su complementaria, porque en el otro extremo de la cadena de ADN se introduce un tallo bucle que une las dos cadenas, une la cadena y su complementaria, para que una vez que se secuencie la cadena, se termine de secuenciar una de las cadenas, pasa a secuenciarse la complementaria. Bueno, no sé si se ha entendido un poco esta idea, pero esta es una de las técnicas más espectaculares y quizá también más sencillas de entender sobre cómo se puede determinar la secuencia de material genético, da igual que sea ADN que ARN. Tan solo precisa de una pequeña modificación química
introduciendo en un extremo de la cadena pues una proteína motora, y también tenemos que también es necesario poner bueno, dos adaptadores. Uno es para la proteína motora y el otro es el llamado adaptador de arrastre, que he tratado de explicar en qué consiste, para que ese extremo de la cadena de ADN pueda encontrar el nanoporo e introducirse en él. Pues nada, eso es todo. Espero que haya sido de utilidad y nos acerca un poco más a cómo se secuencia el material genético de virus, y también nuestro propio material genético, lo que nos permite entrar en un mundo que va a permitir alargar la vida, que va a permitir curar muchas enfermedades, que es el mundo de la medicina personalizada, el mundo de la farmacogenética. Eso es todo.